tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy voy a hablar de un tema que probablemente a usted le sorprenda. Yo no sé si usted ha escuchado estas dos expresiones, o le voy a mencionar la primera: cambio de régimen. De repente escucha usted algún candidato, o alguno de sus allegados, o algún político que puede ser un senador, un diputado, o algún dirigente de partido, donde afirman con la seguridad que solo da la ignorancia que una de sus grandes demandas es el cambio de régimen. Jamás explican qué entienden por cambio de régimen. Cuando tienen ellos que expresar, vamos a decir, la concreción de esa demanda o de esa expresión, caen en situaciones como esta. Una que me tocó vivir ayer, específicamente ayer, donde la coordinadora de la campaña de López planteó que la gran demanda de ellos en esta campaña presidencial, o su exigencia, si lo quiere ver así, era el cambio de régimen. Y quizá orillada por la expresión misma, se vio obligada a precisar qué entendía ella en ese momento por cambio de régimen. Y dijo dos o tres cosas: la desigualdad, la pobreza, la falta de empleo, y dos o tres expresiones así. Cuando uno escucha con detenimiento a una persona con esta responsabilidad, la señora Tatiana Cloutier, coordinadora de la campaña de López, hablar de una exigencia de cambio de régimen y luego decir que el cambio de régimen que están ellos exigiendo o demandando o que van a construir tiene que ver con el empleo, con la inflación, con lo que guste usted, pero siempre en la esfera económica, lo que está demostrando la señora Cloutier es su ignorancia completa, no solo respecto a la economía en términos generales, sino también en el concepto mismo de cambio de régimen. Trataré de explicarme. Cuando uno habla de cambio de régimen en un país, el que guste usted, se está refiriendo esencialmente a aspectos políticos, concentrados principalmente en el tipo de gobierno que tiene ese país, si es un gobierno presidencialista o se rige bajo un sistema parlamentario con un primer ministro, pero básicamente el cambio de régimen, cuando un partido político lo plantea, es porque va a cambiar el tipo de gobierno, el tipo de cómo se rige ese gobierno, sea un presidente de la República, que a su vez sería el jefe de Estado, como es el caso de México, o estaríamos ante un gobierno parlamentario, donde habría un primer ministro. Decía pues que cuando muchos de esos que hablan de cambio de régimen explican qué quieren, lo que están hablando en realidad es de un cambio de modelo económico. Si la señora Cloutier hubiese dicho: exigimos nosotros un cambio de modelo económico, y hubiera repetido o hubiera dicho las cosas que hace un momento mencioné, habría estado totalmente en lo correcto. ¿Por qué? Porque ahora sí, el modelo económico tiene que ver esencialmente con, primero, si la economía que sigue ese país es una economía abierta o es una economía cerrada. Privilegia los intercambios comerciales con el exterior o se rige por algo que se llamó hace 40 o 50 o 60 años por la sustitución de importaciones. Tenemos entonces aquí dos expresiones que vale la pena precisar. Cambio de régimen, repito, que tiene que ver con las partes políticas en una sociedad, el tipo de gobierno que tienen, pero además con la vida de los partidos políticos. En este país, no hace muchos años, teníamos un régimen que, si bien en la formalidad era democrático, en la práctica era autoritario. Recuerda usted lo del partido único o casi único. Cuando cambiamos ese régimen, lo que hicimos fue tener una democracia que hoy, con todos sus defectos y limitaciones, es una democracia.
hemos tenido en muchos años, prácticamente desde los años 30 del siglo pasado, cambios pacíficos de una autoridad a otra, de un gobernante a otro. Cambiar ese régimen, ¿qué implicaría? ¿Regresaríamos al partido casi único? ¿Regresaríamos a que la actividad política abierta y legal solo se podría hacer en un solo partido? En realidad, repito pues lo que dije hace unos momentos. Más bien hablan ellos de cambio de modelo económico. ¿Qué significaría ese cambio de modelo económico? ¿A poco vamos a regresar a la economía cerrada de hace estamos en el 87, 31, 32 años? ¿Eso es lo que quieren? Yo por eso le pediría a usted que cuando escuche a algún candidato o algún político hablar de que quieren concretar un cambio de régimen o que están a favor del cambio de modelo económico, le exijan que precise exacta y claramente qué es lo que quieren. Si lo hacen y lo hacen correctamente, estarían ayudando al elector o estarían ayudando a sus militantes, en caso de tratarse de un dirigente de partido, a entender perfectamente esas dos expresiones, cambio de régimen y cambio del modelo económico, y no generarían confusión como el caso de la señora Cloutier, y tampoco se exhibirían como unos completos ignorantes en materia de economía y de la política. Muchas gracias.